Capítulo 30. Bloomers tardíos. Una batalla de voluntades tuvo lugar dentro de la oficina del Hokage, dos luchadores los únicos presentes. Los desafiantes individuos habían estado tratando de forzar la sumisión del otro. Eran completamente intransigentes, lo que solo empeoró su situación. Naruto se negó obstinadamente a dejarlo ir, mirando a los ojos entrecerrados de Jiraiya, sus piscinas azules endurecidas con obstinación y otra emoción que el sabio no podía definir. La pelea silenciosa terminó con la derrota del mayor, lanzando sus brazos al aire con un resoplido frustrado. ¿Por qué demonios estás protegiendo a ese tipo? Naruto levantó una ceja, repitiendo el verbo con un tono silencioso. ¿Protector? Su rostro se torció en una mueca escandalizada como si toda la idea estuviera volteando su estómago. No lo estoy protegiendo. Sí es usted. Jiraiya espetó, apretando sus manos en puños, pero no recibió una respuesta real, solo entrecerró los ojos con un borde duro. El sabio dejó escapar un suspiro con la esperanza de aliviar algo de su frustración. Pues no fue así. Entonces intentó otra táctica. Mira, Naruto. Tenemos que conocer cada detalle sobre esa noche, y eso incluye su identidad. ¿Sabes quién es? Solo dímelo y prometo que no se lo diré a nadie más. ¿Y si no quiero que lo sepas? La voz de Naruto era fría, pero sus ojos suplicantes contaban una historia diferente en la cabeza de Jiraiya. No preguntes porque no quiero hacerte daño. El sabio se sacudió la voz resonante en su mente y se hundió profundamente en el sofá al lado de la pared, enterrando su rostro en una de sus manos. Sé que estás tratando de mantenernos a salvo, pero no servirá de nada. No me importa si un fantasma o incluso Kakashi está al acecho detrás de esa máscara, pero tenemos que saberlo. La vida de tu familia está en juego. Y todavía no entiendes la seriedad de esto. Es como si no quisieras cambiarlo. Jiraiya miró entre sus dedos al adolescente tenso, sus ojos se abrieron por una fracción y el temor visible se precipitó sobre su rostro. ¿Tú, no quieres salvarlos? El sabio respiró con horror, no muy seguro de la emoción que había aparecido en la cara de Naruto hace un segundo. ¿Crees que voy a pararme a un lado después de toda esta mierda y ver cómo lo vuelve a hacer? Naruto susurró con total incredulidad. La furia se elevó en sus entrañas, casi borrando su mente racional antes de que milagrosamente se calmara. Con un resoplido, liberó la tensión y cruzó los brazos frente a su pecho, apartándose de su padrino con una expresión indescifrable. No trates de manipular mis emociones para otro desliz, pervertido. Funcionó una vez, pero no volverá a funcionar. Antes de que la situación pudiera escalar a otra batalla, esta vez con armas reales, otra persona entró rápidamente a la oficina y levantó una ceja ante la escena. Su hijo estaba de mal humor en silencio, y su sensei parecía decepcionado más allá de las palabras. Minato sacudió la cabeza con un suspiro exasperado. Incluso quiero saber. Naruto dejó escapar otro resoplido y se abrazó a sí mismo. Minato sacudió la cabeza una vez más, esta vez su voz sería sin el tono descarado anterior. Ven, Naruto. Nos está esperando. El chico rubio se volvió lentamente y la tensión anterior desapareció. En realidad, parecía listo para desmayarse como si todos sus huesos se hubieran desvanecido de repente. Un pequeño golpe sería suficiente para hacer que el chico repentinamente pálido cayera al suelo. Con un trago, Naruto asintió. Él lo hará. Seguro. Seguro, de alguna manera. Uzumaki Kushina se sentó en silencio en el largo sofá con una Minato muy preocupada a su lado y una rubia más inquieta y joven en el sillón frente a ella. Jiraiya ocupó en silencio un rincón vacío, con los ojos cerrados, sin tener en cuenta todo lo que lo rodeaba. Estaba, de mal humor. Sí. Kushina hizo un asentimiento imaginario. Sus brazos inconscientemente viajaron hacia su barriga redonda para acunarla hacia arriba y hacia abajo. Ella levantó una ceja con sospecha, su mirada parpadeó entre las dos rubias hasta que se detuvo en la más joven. Y una vez más, oh, ¿por qué demonios debería ir a meditar? Naruto miró a su padre, quien le dio un asentimiento tranquilizador. Preparándose, sus ojos se endurecieron con una nueva luz antes de exhalar. Solo confía en mí, por favor. Kushina no respondió. Solo sus cejas se fruncieron y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Un segundo después, dejó escapar un suspiro derrotado y cerró los ojos para alejarse de la realidad como Naruto le había dicho. Inadvertido por ella, el chico rubio hizo lo mismo. Los ruidos exteriores se desvanecieron lentamente, luego desaparecieron por completo para ser reemplazados por un inquietante tintineo. Cadenas incluso si no tenía que hacerlo, todavía levantó la cabeza en alto y lentamente abrió los ojos para mirar a su cautivo y sus restricciones para verificarlo.
La bestia seguía allí, encadenada y todavía con las dagas deslumbrantes. Ella entrecerró los ojos cuando notó algo extraño. El zorro estaba mirando detrás de ella y no hacia ella. La pelirroja siguió sus instintos e inmediatamente se dio la vuelta, levantando el puño tan pronto como sintió a alguien más detrás de ella. Pero su ataque no pudo alcanzar su objetivo. Un apretón de hierro detuvo el movimiento en el aire. Sin embargo, ella también contuvo su poder tan pronto como identificó al hombre frente a ella. Kusina se relajó de inmediato y el agarre desapareció de su muñeca. Sus ojos buscaron intensamente los del otro. Los penetrantes ojos azules del intruso estaban pegados al ceñudo Kyuubi detrás de ella. ¿Por qué querías hablar conmigo aquí tanto?, exigió Kusina con impaciencia mientras daba un paso adelante. Ojos inciertos se dirigieron hacia ella, observando en silencio los rasgos suaves hasta que ella se cansó. Naruto miró por última vez al zorro y dio un paso a un lado, con los ojos fijos en el vacío amarillento. Kurama. Las cejas de Kusina se movieron en una línea coherente. ¿Qué fue eso? Piscinas azules eléctricas volvieron hacia el zorro. Querías saber qué Bijulu había estado organizando. Su nombre es Kurama, respondió en voz baja, su mirada todavía sujetaba el zorro detrás de Kusina. Entonces ha llegado el momento de revelar tu verdadera identidad. La voz del Kyuubi retumbó sobre el lugar, sus enormes charcos carmesí escaneando el rostro de Naruto con un brillo perplejo. En realidad parecía algo divertido. La verdad tiene un costo, pequeño humano. Una pequeña y sincera sonrisa se formó en sus labios. Los secretos tienen los suyos. Incluso mayores. El Bijulu gigante no respondió, pero dejó que sus ojos se desviaran hacia un lugar vacío detrás del rubio. Kusina de repente se calmó, sin darse cuenta de la reacción del zorro. Sus ojos se abrieron y su ritmo cardíaco aumentó a medida que el aire brillaba y se movía detrás del rubio. El pelaje anaranjado tomó forma. Patas gigantes y colmillos afilados evolucionaron hasta que la forma tremenda apareció gradualmente de los pedazos. Con el tiempo, Kusina se enfrentó a una versión idéntica de su propio cautivo. Solo hubo 3 diferencias. 1. El nuevo era significativamente más pequeño. Pero eso no significaba que no hubiera podido erradicar distritos completos con un movimiento de cola si hubiera querido. En segundo lugar, que era el aspecto más aterrador de los 3, pero que aún no era el más inquietante, era que el zorro era completamente libre. No había cadenas, estacas, nada que lo impidiera de un sangriento alboroto. El enorme espécimen estaba a solo unos pasos de ella, libre de restricciones. Podía escuchar su respiración lenta y tranquila, el suave rizado de su pelaje cuando se movía con cada inhalación y exhalación. Y ella también podía escuchar su corazón latiendo. El latido fue constante, tranquilo. Quizás un poco más rápido gracias a su emoción. Pero lo más inquietante, sin embargo, fue la mirada en sus ojos. El brillo cálido y nostálgico en los orbes carmesí mientras la examinaban mientras ella ni siquiera podía mover un dedo. Uzumaki Kusina, de repente retumbó y abrió la boca para decir más, pero no tuvo la oportunidad. Su rubio compañero dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza lentamente. Una actuación agradable y dramática, Kurama. Casi me dan escalofríos. Los ojos de Kusina se abrieron aún más cuando finalmente se volvió y dio un paso hacia el zorro más pequeño, que también cambió su peso. Desde el punto de vista de Kusina, definitivamente parecía amenazante. La forma en que el zorro giró ligeramente, levantando lentamente su pata con las garras agudas para prepararlos para salir y cortarlo por la mitad. Sin pensarlo, cadenas de chakra doradas salieron disparadas de ella, restringiendo eficientemente el Bijulu hasta ahora sin restricciones. Los eslabones metálicos se retorcían alrededor de su forma repentinamente inmóvil, su cuello y extremidades, uno en su pecho, arrastrando el enorme cuerpo al suelo hasta que se estrelló contra el suelo con un fuerte estallido. Sin embargo, Naruto había estado observando estoicamente la escena y su única reacción visible fue una ceja levantada y divertida. Pero su compostura pronto vaciló cuando sus hombros comenzaron a temblar por la risa contenida. Y su presa, lo que había estado frenando su risa, se hizo añicos en millones de pedazos cuando Kurama intentó levantar, pero falló. Miserablemente, porque su boca se cerró con un fuerte chasquido cuando su cuerpo se estrelló contra el suelo una vez más a pesar de su mejor esfuerzo. Las fuertes carcajadas de Naruto resonaron en el vacío durante largos minutos. ¿De qué demonios te estás riendo, mocoso?, gruñó, luchando contra los lazos, pero la voz no tenía malicia. Parecía más avergonzado que vicioso. Los ojos carmesí brillaron con molestia en lugar de ira, y Kusina dudó por un segundo.
No más de una fracción de segundo, pero las cadenas se aflojaron y en el momento siguiente el Biju quedó libre, los enlaces se rompieron uno por uno y la red desapareció de su cuerpo. Kusina entrecerró los ojos y tensó los músculos, lista para disparar otra serie de la técnica dorada, pero un movimiento lento le llamó la atención y la hizo detenerse. Era Naruto, girando lentamente para dar un paso al lado de la criatura. Ella instintivamente extendió la mano, y esta vez fue ella quien agarró su muñeca y tiró de él hacia atrás. Los ojos de Naruto se movieron desde su brazo asegurado hasta los de Kusina, y él sonrió. Todo va a estar bien. Sus ojos miraban sospechosamente sus rasgos, buscando cualquier rastro de mentira, pero no encontró ninguno. Su cabeza se inclinó en un débil asentimiento, su agarre se aflojó gradualmente con el movimiento, y Naruto se soltó de su agarre para caminar con confianza al lado del zorro. Los labios de Kurama se curvaron hacia atrás, revelando un conjunto de sus colmillos, cada uno más largo que Kusina. Un gruñido bajo hizo eco en la nada durante largos segundos, mientras el chico finalmente llegaba al Biju, que solo seguía rechinando los dientes. Sus manos rozaron el suave pelaje de una pata mientras pasaba por ella, pero el Kyuubi no se movió ni se apartó del toque, solo su gruñido disminuyó. Todos los nervios de Kusina gritaron por escapar, para escapar de su paisaje mental y agarrar a la rubia en el camino hacia la realidad segura y acostarse en los brazos de Minato. Pero su curiosidad y su terquedad eran más fuertes que sus instintos. Entonces ella esperó. Él es Kurama. Estoy albergando al poderoso Demon Fox de 9 colas. Naruto hizo un gesto torpemente. O una versión de él. Con el tiempo, levantó la vista para buscar la verificación, que en realidad llegó en forma de un pequeño asentimiento. Y lo que sucedió después, Kusina se divirtió lo suficiente como para que su boca se abriera. La entidad gigante levantó una pata y le dio la vuelta. El rubio gruñó, amamantando desesperadamente su corona, pero aún tenía la fuerza para golpear los pies del zorro, sus facciones se arrugaron con una mueca molesta. Estaban discutiendo. Ella reflexionó en silencio. «Hey. ¿Por qué fue eso?» «Por ser un idiota», espetó Biju, y lanzó una mirada puntiaguda, pero no hacia Naruto sino hacia Kusina, que retrocedió un paso. «¿Qué tipo de versión?» exigió Kusina, sus ojos se entrecerraron hacia Naruto. Pero no fue él quien respondió la pregunta. «Una versión del futuro». «Sí, o una versión bastarda de él», corrigió juguetonamente, golpeando una vez más el poder gigante. Los ojos entrecerrados de Kurama se desviaron hacia la corona de Naruto con desaprobación y pudo sentir la mirada punzante claramente sobre sí mismo. «Lo siento», murmuró y la piel se suavizó a medida que su compostura se volvió seria. Kurama dejó que el estado de ánimo se hundiera antes de hablar. «Probablemente estamos aquí gracias a un ninjutsu espacio-temporal». El pelaje anaranjado se frunció en su frente, concentrando su atención por completo en la mujer quieta. «Cuando dije nosotros, ¿sabes a qué me refería, Kusina? ¿Sabes ahora quién es realmente este chico?» La pelirroja no respondió de inmediato, sus ojos pegados a la forma silenciosa del rubio mientras él se movía inquieto de un pie a otro. Con el tiempo, dio un paso vacilante hacia el niño inquieto, sus ojos se movieron hacia arriba. Kurama sostuvo su mirada por una fracción de segundo antes de hacer un pequeño movimiento alentador con la cabeza. Incluso Kusina se sorprendió a sí misma cuando en realidad dio otro paso después de ese movimiento, pero su primer sentimiento no fue sospecha como en cualquier otro momento en que el Kyuubi había indicado algo. Fue emoción. Luego había dado otro paso más firme. El tercero y el cuarto habrían parecido casi confiados si sus ojos no hubieran subido para asegurarse de que el zorro no se hubiera movido de su lugar anterior, debido a los restos de sus instintos aún en protesta. Pero por capricho, los arrojó a un lado y salió corriendo. En el siguiente parpadeo, Naruto se encontró dentro de un abrazo aplastante. Fuertes brazos lo sostuvieron firmemente con la promesa de que si lo soltaban, la palabra se rompería, al igual que sus huesos y incluso se retorcía. Otro apretón y el aire salió de sus pulmones. Pero no protestó, no luchó. Lo disfrutó. Fue un acto masoquista porque, a pesar del hecho de que realmente dolía, acogió la sensación con todo su corazón. Pensé que era un sueño, murmuró Kusina, pero fue real entonces. Tú, eres Naruto, su agarre se apretó, luego se suavizó una fracción. Naruto utilizó el resbalón para levantar y doblar sus propios brazos alrededor de su espalda para darle un pequeño apretón. ¿Lo sabías? ¿Cómo? Susurró con igual suavidad, inhalando su débil, pero todavía dulce, olor a vainilla. Ella se quedó quieta en sus brazos, pero casi de inmediato se relajó. Escuché, hizo una pausa antes de continuar. Una vez, cuando
Cuando visitaste el Kyuubi. Había recordado un sueño cuando estabas sentado sobre su cabeza. Ya sabes, cuando Sandai me apareció en spandex verde al final. Y días después durante uno de mis sueños, se detuvo una vez más, antes de que una pequeña risa torpe escapara de sus labios. ¿Sabes? Estaba nadando en un tazón de ramen y luego me encontré dentro de mi sello, murmuró y se detuvo, cerrando los ojos. Y te vi de nuevo. Estabas hablando de tu pasado, y tu Kyuubi se dirigió a ti. Perdón por el secreto, exhaló lentamente, colocando un pequeño beso en la sien. Está bien. Finalmente dio un paso atrás, pero sus manos todavía ahuecaban su rostro. Ella apartó un mechón para mirar directamente a sus piscinas. Me alegra que finalmente hayas decidido abrir. En realidad no fue intencional. Se encogió de hombros a medias, mirando hacia arriba para enviar una serie de dagas imaginarias hacia Kurama. Pero ahora, me alegro de que haya sucedido, ¿sabes? De repente se calmó cuando una nueva comprensión la golpeó. El zorro, ¿por qué es libre? Su nombre es Kurama. Y él no es tan malo, si lo conoces. Es mi compañero, ¿sabes? Sus ojos se abrieron e inmediatamente se movieron hacia arriba, luego detrás de su espalda, donde la versión más grande observó en silencio la escena. Pero sus labios todavía estaban torcidos en un gruñido de desaprobación. Lentamente, ella tomó su decisión y asintió con la cabeza en comprensión. Si tú lo dices, también confiaré en él. Fue mejor que con tu padre, supongo, Kurama retumbó con un obvio y divertido tono en su voz. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Minato? Kusina curiosamente miró hacia arriba también, pero tuvo que dar algunos pasos hacia atrás para vislumbrar realmente las piscinas carmesí. Su única respuesta fue una sonrisa amplia, quizás un poco sádica de parte de Kurama. Y definitivamente no le gustó eso. Ella no podía librarse de la sensación de que este comentario era el comienzo de su venganza por su ataque encadenado con chakra. Naruto se sentó sobre la cabeza de piedra de su padre en el monumento, mirando la aldea dormida. El cielo había estado brillando constantemente durante unos 30 minutos, aunque el sol todavía estaba detrás de las montañas distantes. La naturaleza se agitaba pero aún no estaba completamente despierta cuando un pájaro cantaba y algunos arbustos crujían. Su cama lo había echado cuando la noche aún estaba oscura, y el gris oscuro de la madrugada aún estaba lejos. Se retiró a su conocido lugar donde podía hacer lo que quisiera, principalmente sentado, mirando a su querido pueblo, observándola en silencio como un guardián del fuego. Fue un descanso pacífico en la fresca mañana, un cambio agradable del caos que había estado asolando su vida en los últimos días. Se sentó allí, con los ojos cerrados, dejando que sus pensamientos se desvanecieran a medida que pasaba el tiempo, y la naturaleza comenzó a despertar. Se sentía bien simplemente sentarse, sin hacer absolutamente nada, sin pensar ni preocuparse por nada. El sol apareció repentinamente en el horizonte, bombardeándolo con cálidos rayos brillantes. Se echó hacia atrás, permitiendo que los ejes dorados calentaran suavemente su cuerpo, aliviaran su cansancio y aliviaran su alma. Naruto inhaló lentamente, luego exhaló, liberando la tensión que se había acumulado en sus músculos durante las últimas semanas, invitando a la calma serenidad de su entorno a filtrarse en la fibra misma de su ser. Permaneció así durante un tiempo desconocido antes de que una firma de chakra familiar apareciera en el periférico de sus sentidos. El rubio dejó escapar un pequeño suspiro sin compromiso. Unos minutos más tarde, Hiruzen se materializó desde las sombras, haciendo un ruido cortés, aunque no era necesario, y se dirigió hacia el borde del monumento para admirar la elegante belleza del pueblo de abajo. Un silencio agradable descansaba entre ellos mientras ambos miraban fijamente a su amada casa. Una invencible sensación de curiosidad comenzó a pinchar la mente de Naruto, amenazando su serenidad, pero la rechazó. No había forma de que renunciara a esta maravillosa paz. Esperaría a que el viejo diera el primer paso, y esta vez, no sería él quien se apresuraría a enfrentar cualquier situación. Y su intuición era correcta. El viejo líder dio el primer paso con su siguiente exhalación. Tranquilo, ¿no? Dijo una vez el Kage lentamente, masticando las palabras y el extremo de su pipa. Era más una declaración que una pregunta, pero Naruto asintió y respondió de todos modos, una sonrisa formándose en su rostro mientras miraba con cariño a través del pueblo. Sí. El silencio reinó una vez más, y pasaron varios largos minutos sin respuesta de Hiruzen. Naruto comenzó a preguntarse si su conversación continuaría mientras dejaba que sus ojos vagaran de un edificio a otro.
El aire a su alrededor estaba perdiendo su picadura helada a la luz del sol, un pájaro carpintero comenzando a golpear un árbol en la distancia, dando una débil y rítmica música de fondo. Pronto, más especies se unieron al bajo de la naturaleza. El tambor fue aumentado con el coro de pájaros. Un grillo solitario se unió como violinista solista, y el arpa de las hojas crujientes hizo que la sinfonía fuera perfecta. Toroku-kun, me has dado un buen rompecabezas, Sarutobi finalmente comenzó algún tiempo después. Naruto parpadeó, luego inclinó la cabeza, invitando a su compañero a continuar con una ligera tensión en los hombros. Fue más por curiosidad que por ansiedad. Ya no tenía nada que perder. Y se sintió bien. Finalmente estaba completamente tranquilo. Ni siquiera se molestó en intentar hablar cuando Hiruzen hizo una pausa. Decidió simplemente escuchar. En realidad, tenía curiosidad por ver dónde terminaría esta conversación. Cuando agoté todos los rastros posibles que pude pensar, volví al principio cuando te trajeron por primera vez al hospital, esperando recordar algo que pudiera arrojar algo de luz sobre tu existencia. Cuando apareciste por primera vez en Konoha, parecías reconóceme, dijo el Sandaime, eligiendo sus palabras con cuidado. Y no solo a mí, sino también a Minato. Al principio, pensé que nuestra reputación nos había precedido. Pero tus reacciones contaron una historia diferente. Comencemos con Minato. Según él, cuando te amenazó en el pasillo del hospital, no te detuviste ni parpadeaste. En su lugar, respondiste de inmediato, rechazándolo sin tener en cuenta tu propia seguridad. Pero eso no fue lo que realmente me hizo pensar. Era el hecho de que no había miedo en tus ojos. Absolutamente ninguno. Nunca había visto a un shinobi enemigo capaz de ocultar su miedo al ver a Minato. Pero tú, no solo no mostrabas ningún miedo, mostrabas tristeza y cuidado, exactamente lo contrario de lo que un completo extraño estaría mostrando. Entonces, pensé que Minato debía tener un doppelganger ahí fuera, pero luego me di cuenta de que habría oído hablar de esa persona. Un shinobi altamente calificado con cabello rubio. Sarutobi le dirigió una mirada puntiaguda. Eso te incluye a ti. Con la fuerza que posees y tu parecido con Minato, estoy seguro de que habría sabido de tu existencia mucho antes de que aterrizaras en ese campo de entrenamiento. Pero no lo había hecho. Ni Jiraiya, incluso con su extensa red de espías. Pensé para mí mismo, ¿cómo es posible que este chico exista durante tanto tiempo sin nuestro conocimiento? Recordé la conmoción que mostrabas al verme. Pero no estabas solo conmocionado, estabas estupefacto. Era como si estuvieras mirando a un hombre muerto caminando. Y, como había agotado todos los caminos posibles, consideré que tal vez estaba viendo a un hombre muerto caminando. Pensé sobre lo que eso podría significar, pero no pude encontrar una explicación lógica para ello. Eventualmente, decidí simplemente mirar y esperar a que revelaras más de ti mismo, pero cuanto más te convertías en parte de la aldea, menos sentido tenía. Teorías hechas, al menos, hasta ayer. No era una línea de pensamiento muy lógica, pero había agotado todas las demás opciones, así que decidí entretener el pensamiento. Asumí que me sabías de dónde vienes, y si asumí lo mismo para Minato, entonces su reacción hacia los dos tenía sentido. Ampliando ese razonamiento, me pregunté qué situación tendría que ocurrir para que esto sea cierto. ¿Sabes lo que concluí? Hiruzen en realidad no esperó una respuesta, cubriendo al rubio con una mirada seria. Nada. Hasta encontrar una pieza más del rompecabezas, gracias a Noara Rin Orochimaru. Una mueca agria se extendió por la cara del viejo líder, pero dejó a un lado sus pensamientos errantes. Mi difunto estudiante hizo un análisis de sangre que no habíamos realizado en ese entonces. ¿Por qué lo habríamos hecho? Hubiera sido tan ilógico. Pero reveló que tenía un pariente más aquí en Konoha. Y con esa pieza faltante, finalmente hizo clic. La cara de Hiruzen se suavizó gradualmente, y una sonrisa tiró de sus labios hacia arriba, profundizando las arrugas iniciales en el borde de su boca. Tu bigote marca. Sarutobi señaló hacia sus mejillas. Había oído hablar de Kinkaku y Jinkaku cuando era solo un adolescente. Los cuentos decían que habían recibido las mismas marcas. Es por la influencia de Kyuubi. Siempre he sabido que si Minato y Kusina tenían un hijo, él o ella sería una genio, pero nunca en mis sueños más salvajes habría pensado en lo que tú, hija mía, has logrado. Una rasgadura en el continuo espacio-tiempo. Viaje en el tiempo. Naruto lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de decir nada. ¿Qué podía decir él? Entonces, en lugar de decir algo, se echó a reír. Difícil. Ruidosamente. Y por mucho tiempo.
sin apretar, sin ningún control. Y se sintió también que fue difícil parar. Pero lentamente se calmó de todos modos. Jiji. Eres realmente el profesor, ¿no? Hiruzen se encogió de hombros con una pequeña sonrisa y se acomodó con gracia al lado del chico rubio. Con décadas de experiencia, sus dedos abrieron con fluidez su pequeña caja de tabaco y, en segundos, un leve humo a su lado envolvió sus formas sentadas. ¿Qué tal una presentación adecuada esta vez, Jiji? El rubio se volvió hacia su compañero con una amplia y astuta sonrisa. Hiruzen solo dejó escapar una risita suave y sacudió la cabeza. Te has convertido en un verdadero buen hombre, Uzumaki Naruto. Los ojos de Naruto se abrieron y su boca se abrió. ¿Cómo demonios sabes mi verdadero nombre? El Hokage dejó escapar otra risa y bajó su pipa. Sé que Minato había elegido ese nombre. Y como Kushina es el último de su clan, deberías haber tenido su apellido en lugar de Minato. Incluso si se hubiera convertido en el cuarto Hokage, la subsistencia del clan Uzumaki es más importante que llevar el apellido de una pequeña familia Konoha. Naruto asintió vacilante ante la explicación, pero al final negó con la cabeza, sus ojos volvieron a los tejados de la aldea. Debe ser difícil. Estar cerca de ellos, pero no saben quién eres. Lo fue, admitió Naruto, con los ojos fijos en Sarutobi. Pero la respuesta sería vaciló cuando una sonrisa descarada apareció en el rostro de Naruto. Pero ya sabes, Jiji, llegas tarde con tu revelación. Oh. Hiruzen inhaló, junto con una bocanada de humo. Entonces ya les dijiste. Bueno, digamos que lo descubrieron. El rubio se rascó la parte posterior de la cabeza, pero su sonrisa nunca titubeó. Supongo que es mejor así. Sarutobi declaró, su mirada se detuvo en el rubio a su lado. El líder una vez dejó escapar un largo suspiro. ¿Quién te crió, Naruto? El adolescente no respondió, sus dedos arrastraron una pequeña grieta a su lado para ganar algo de tiempo. Principalmente yo mismo. Mi nacimiento salió mal. Hubo un silencio incómodo antes de que el Sandaime se aclarara la garganta. ¿Y Jiraiya? ¿Dónde estuvo él durante tu infancia? Su única respuesta fue un encogimiento de hombros. Otro largo suspiro escapó de Sarutobi. Lo siento. ¿Para qué? Naruto levantó la vista, sus ojos y dedos aún escaneaban la grieta. Por prohibirle que te críe. El ceño de Naruto se frunció, pero aún evitaba el contacto visual, por lo que Hokage continuó. Hace alrededor de un mes, él y yo hablamos sobre el peor de los casos. Sobre lo que sucedería si el sello de Kushina se rompiera y Minato se fuera. Parece que por una vez Jiraiya realmente siguió mis órdenes a pesar de lo que su corazón le había dicho. Discutió como un loco. Naruto no hizo ningún comentario, pero sí almacenó esta información. Y finalmente calmó algunos de sus pensamientos sobre dónde demonios estaba su padrino durante su infancia. Había pensado que Jiraiya era así. El pervertido a veces irrazonable y Sarutobi habían pensado que sería mejor si lo evitaba hasta que pudiera cuidar su propia cordura. Pero parece que fue el sistema ninja el que arruinó su infancia. No fue Jiraiya. Era el hecho de que Jiraiya seguía las órdenes. Órdenes, que lo dejaron solo. Órdenes que prohibían a Jiraiya buscarlo antes de que estuviera listo para defenderse. Fue debido al círculo de odio que no tenía a nadie a quien recurrir durante una noche de insomnio. Fue por eso que no tenía a nadie en casa a quien recurrir. Y por primera vez en su vida, odiaba este sistema corrupto que podía hacer que un niño se sintiera solo. Eso podría destrozar familias. Eso podría hacer que un niño mate a todo un clan. Su propia familia, su padre tenía razón. El sistema Shinobi actual solo alimentó el círculo, y prometió romper ese problema desde sus raíces. La voz de Hiruzen lo echó de su reflexión interna antes de que pudiera sumergirse más profundamente. ¿Qué pasa con Kakashi? ¿Quieres decirle la verdad? Naruto dudó por una fracción antes de sacudir la cabeza. No. Respeto al hombre en el que se convertirá, pero ahora no es el mismo. Lo rompería, y ya está lo suficientemente roto después de perder a Rin. Sacudió la cabeza una vez más. No quiero destrozarlo. En este momento está lo suficientemente confundido. Otra bocanada de humo abandonó el cuerpo de Hiruzen, la suave niebla bailando en el aire inmóvil a su alrededor. La luz parpadeaba en su superficie de vez en cuando, revelando la hermosa danza oculta. ¿Te gusta sentarte aquí? Sí, reflexionó internamente. ¿Y por qué realmente hace esto? Porque es pacífico aquí. Porque todo parece mucho más claro desde aquí. Sus problemas parecían tan lejanos y pequeños como los pequeños puntos de los aldeanos desde arriba. O tal vez fue por la altura.
¿Fue por la seguridad de que Konoha seguía allí cada vez que miraba hacia la aldea? Los ojos de Naruto se dirigieron hacia el centro, una sonrisa sincera y suave persistió en sus labios. Me da tranquilidad. Ver a Konoha sano y salvo día a día. No se intercambiaron palabras por otro largo momento. Ambos hombres dejaron que sus miradas descansaran en la aldea bajo sus pies, uno todavía buscando la seguridad de que no se iría en el siguiente segundo, deslizándose entre sus dedos si se atrevía a parpadear, y el otro por simple hábito, o más. Probablemente, respetando los sentimientos del otro. Una nueva presencia atravesó los límites de sus sentidos, y Naruto inmediatamente echó la cabeza hacia el recién llegado con una ceja levantada. Jiraiya entró en la escena, sus mejillas se sonrojaron y sus pasos vacilaron de vez en cuando mientras tifeaba de una botella de sake. Fue un largo viaje para el sabio, tambaleándose de árbol en árbol, descansando entre todos. El invocador de sapos saltó descuidadamente entre los dos hombres sentados, empujándolos hacia el borde. Solo el chakra en el que Naruto y el líder una vez aprovecharon impidió que cayeran de la cabeza de piedra de Minato boca abajo sobre la plaza llena de gente. Pero Jiraiya no se estaba molestando con este tipo de cosas pequeñas como su seguridad. Entusiastamente pasó su brazo alrededor de la cabeza de Naruto, y para la mayor molestia del rubio, inmediatamente lo encarceló con una llave de cabeza, revolviendo su desorden rubio constantemente. Pero Naruto no se estaba rindiendo fácilmente. Finalmente pudo salir del agarre de hierro con un puñetazo bien apuntado en las tripas de su padrino, pero Jiraiya solo soltó una carcajada, arrojando su dolor a un lado. ¡Ey! ¿Qué demonios estás haciendo, Ero Sennin? Naruto gruñó mientras trataba desesperadamente de recuperar su cerradura en la forma adecuada. Bueno, él falló. Tristemente, envió otra serie de dagas imaginarias hacia el hombre de pelo blanco, que todavía reía, y le lanzó una mirada inquisitiva al Sandaime estoicamente resoplando. Pero no recibió ayuda de él. Él solo se encogió de hombros y dejó escapar una bocanada de humo. Jiraiya finalmente se estabilizó, pero la sonrisa tonta nunca abandonó su rostro. Hola, viejo. ¿Puedo decirte un secreto? Incluso si hubiera preguntado, el Zenin no le dio oportunidad. Mi ahijado será tan rudo. Igual que yo. Hiruzen levantó una ceja divertida y ladeó la cabeza hacia un lado. Oh. ¿Y cómo lo sabrías? Lo sé porque soy increíble. Será inteligente y fuerte, y pateará el trasero de los malos como yo. Deja el acto, pervertido. Lo descubrió por su cuenta, murmuró Naruto, cruzando los brazos frente a su pecho. ¿Qué? Has arruinado mi juego. Quería molestarte más. ¿Por qué demonios eres tan inteligente? Los gritos de Jiraiya se redujeron a murmullos molestos. El familiar puchero pronto apareció en sus labios, y el hombre finalmente cruzó los brazos frente a su pecho. Sarutobi negó con la cabeza ante su estudiante adulto, que obviamente estaba de mal humor. Su mirada parpadeó hacia Naruto y su rostro se suavizó. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón, Jiraiya. Tu ahijado será un hombre muy bueno cuando crezca. ¿No estás de acuerdo, Naruto-kun? Pero el rubio nombrado estaba demasiado ocupado para ocultar su vergüenza y sus mejillas llameantes para responder. Jiraiya tarareó y volvió a abrazar al adolescente enrojecido con una amplia sonrisa en su rostro. Pero esta vez, Naruto no tuvo la urgencia de liberarse cuando su padrino revolvió brutalmente su desordenada corona. Sarutobi dejó escapar una risita, se enderezó lentamente del suelo y sacudió un poco de suciedad invisible de su atuendo impecable. Creo que fue una emoción más que suficiente para mí hoy. Ninguno de los otros protestó. Sacudiendo lentamente la cabeza, el Sandaime desapareció de la misma manera que había llegado. El sabio sapo sonrió ampliamente mientras liberaba su control sobre Naruto, sus dedos ya buscaban dentro de su bolsa. Bueno, esto realmente facilita las cosas. Al menos no tendré que explicarle esto al viejo Geser. Con eso, levantó la mano para revelar un pequeño pergamino en él. Naruto miró sospechosamente el pergamino de almacenamiento, y cuando su padrino lo indicó con la cabeza, lo agarró con cuidado y se dio la vuelta varias veces. ¿Qué es esto? Un regalo. Pensé que te lo habías perdido. Las cejas del rubio se movieron en una línea coherente mientras sus ojos examinaban el sello que se cerraba. No fue complicado. Con un parpadeo de su chakra, el sello se abrió y otro pergamino cayó en su regazo. Sin embargo, fue significativamente más grande, casi la mitad de su propio tamaño. Y fue pesado. Los ojos de Naruto se abrieron de inmediato cuando reconoció el adorno cincelado a ambos lados. Le echó una mirada de reojo a Jiraiya, y cuando recibió otro asentimiento alentador, lo abrió con entusiasmo delante de él.
La suave brisa agitaba el borde, pero las manos de Naruto lo sostenían firmemente. Los ojos azules pasaron de nombres a nombres en la antigua superficie antigua hasta que encontró los nombres de Jiraiya y su padre al final. Continúa, Gaki. Hasta donde yo sé, tienes todo el derecho de tener tu nombre en él. Una amplia sonrisa se extendió por la cara de Naruto, y con un gesto entusiasta, inmediatamente se mordió el pulgar. Los dedos experimentados bailaban sobre la fina tela, ordenadas, líneas perfectas que se formaban a partir de la tinta más fina, de su propia sangre. En cuestión de segundos, el contrato de invocación del sapo fue bendecido con un nombre más. Uzumaki Naruto. Naruto inmediatamente se untó la sangre que aún goteaba en la palma de su mano, y sus manos ya estaban formando los signos de las manos tan extraviadas, cuando un agarre de hierro en su muñeca le impidió avanzar más en el progreso. El rubio levantó una ceja ante el pervertido ceño y ladeó la cabeza. Si vas a convocar a alguien, debes hacerlo donde tengas espacio. Puedo imaginar fácilmente que estabas a punto de convocar a Gamabunta en la cima del monumento Hokage. Naruto estaba en silencio, pero su ceja se crispó con irritación. No soy tan idiota. Él liberó su mano y continuó con su invocación a un ritmo mucho más lento, pero un pequeño rastro de sudor goteaba lentamente de su sien. En realidad, realmente quería presumir. Cuando terminó la última señal con la mano, golpeó la palma de la mano sobre la piedra dura con facilidad, esperando ansiosamente que el humo suave y encadenado de chakra finalmente se apagara sobre el conjunto de sellos de obsidiana aún visible. Sucedió cuando la brisa agarró el polvo suave y lo arrojó a un lado para revelar un renacuajo. Una mueca confusa desfiguraba la cara de Naruto mientras las fuertes carcajadas de Jiraiya hacían eco en la aldea. Un ambú al acecho cercano se animó ante la risa estruendosa, solo para sacudir la cabeza lentamente con desaprobación. Estaba bastante seguro de que estaba prohibido sentarse en la cabeza de piedra del Yondaime. Pero ¿quién era él para decirle al hermano del hombre y a uno de los Sannin que estaban rompiendo las reglas? El soldado enmascarado sacudió la cabeza una vez más y continuó su camino hacia su destino. Naruto se inclinó más cerca de la pequeña y luchadora cosita, y sus cejas se fruncieron, ignorando la risita de Jiraiya en el fondo. Seguramente usó la cantidad necesaria de chakra. Encontró la débil firma de chakra que estaba buscando. Se inclinó aún más cerca hasta que su nariz estuvo a solo centímetros de la basura cuando sus ojos se abrieron al darse cuenta. Gamakichi. La pequeña criatura se calmó, y Naruto habría jurado que parpadeó sorprendido. Entonces el sapo del niño salió de la existencia. Naruto se enderezó, su nariz se arrugó con molestia cuando la risa de su padrino lentamente se puso histérica. Oh, cállate. Quería convocarlo, pero pensé que sería más grande. Pero sus palabras no sirvieron de nada. El invocador de sapos, en cambio, se inclinó en su risa y rodó a su lado, lentamente girando hacia el borde del enorme monumento. Naruto se animó y, con una ligera patada, ayudó a su padrino a tomar impulso y cubrir la distancia restante hasta el borde en un segundo. Jiraiya tardó 10 segundos completos en volver a la cima. Su rostro estaba rojo y sus hombros aún temblaban por la tensión, ya que había encontrado un agarre en la nariz de Minato en el último segundo para evitar que se cayera del monumento Hokage. Si hubiera sucedido encima de una casa de baños femenina, no habría recibido ninguna queja por chapotear en el círculo de mujeres desnudas. Pero al ver la cara engreída de Naruto, una vena comenzó a sobresalir de su frente. Una amplia sonrisa descarada se extendió por la cara de Naruto, sus labios se separaron y su lengua se deslizó de manera infantil. Con un parpadeo de su chakra, Jiraiya corrió hacia el rubio que ya huía. Pero al menos el Sannin todavía tenía la compostura suficiente para agarrar el pergamino de invocación mientras se apresuraba a su lado para perseguir a su ahijado. La casa se quedó quieta después de que cada uno de sus inquilinos finalmente se retirara a sus habitaciones. Fue hace muchas horas. La mañana siguiente estaba más cerca que la medianoche. No se oía ningún sonido además de la respiración suave y rítmica de los miembros de la familia que dormían. Solo uno de ellos no pudo dormir. El mayor, Namikaze Minato, masticó en silencio su merienda tardía. Una tibia taza de ramen instantáneo. Hacía bastante calor hace media hora, cuando realmente lo había logrado, pero su apetito había desaparecido después de los primeros bocados. Minato inconscientemente revolvió la sopa, haciendo que los fideos empapados giraran lentamente dentro de la taza. No pensó en nada. Su mente estaba vacía, lo que en realidad era sorprendente después de la infernal semana anterior. No era una ocasión cotidiana cuando tu hermano resultó ser tu hijo casi adulto. Pero en realidad, no lo había estado molestando tanto.
Bueno, sí, lo molestaba de alguna manera, pero estaba contento porque ahora sabía que su hijo crecería para ser un buen hombre. ¿Y su pasado? ¿O futuro? O lo que sea. Estaba seguro como el infierno de que no dejaría que volviera a suceder. No de la misma manera. Porque él salvaría a Kusina. Él salvaría a Naruto de su destino. Sin embargo, había una pequeña falla en su lógica. Naruto se negó a compartir más información sobre esa noche. Y más particularmente, sobre el hombre enmascarado. Les había contado sus habilidades, sobre su Sharingan, su estilo de lucha, pero se había negado a decirles su identidad. Con un suspiro, Minato dejó escapar el pensamiento antes de poder profundizar. Todas las teorías que él y Jiraiya habían inventado sobre el hombre enmascarado y las 1000 millones de consecuencias que el viaje en el tiempo de su hijo causaría le daban vueltas y su mente se mareaba. Con un gemido, Minato empujó la copa casi intacta hacia un lado y se dejó caer sobre la mesa, apoyando la cabeza sobre un brazo recto. Observó la taza de ramen por un tiempo, su cabeza extrañamente vacía. Pero se cansó de mirar al tonto y sonriente niño de dibujos animados al costado del plástico muy pronto. Con un resoplido frustrado, se levantó y se dirigió a su habitación, decidido a dormir al menos una hora antes de que realmente tuviera que irse a trabajar. El pasillo estaba oscuro, pero gracias a la tenue luz, pudo ver a dónde iba. Sus ojos rozaron los de su hermano, no. Sacudió la cabeza. La habitación de Naruto, se corrigió. Y la vista lo hizo detenerse. Una tenue franja de luz escapó debajo de la puerta cerrada. Sus orejas temblaron, tratando de fortalecer sus oídos con la esperanza de poder captar cualquier ruido. Pero solo captó los débiles ronquidos de Naruto. Una pequeña sonrisa crujió sus labios hacia arriba, y sin pensarlo dos veces, abrió la puerta con cuidado para echar un vistazo a su hijo. Solo para estar seguro de que no había desaparecido. Y, de hecho, su hijo estaba allí, con las piernas extendidas sobre la cama, ocupando todos los rincones disponibles que podía. Y los que no podía alcanzar físicamente, esas partes estaban llenas con su sábana arrugada, una botella de tinta que se balanceaba inestablemente y un pergamino que recorría la mitad de su habitación desde su cama. Minato no pudo evitarlo. Una risa ahogada escapó de sus labios. Pero inmediatamente cerró la boca cuando Naruto se quedó quieto, luego se giró ligeramente, estirándose aún más. Pero sus preocupaciones desaparecieron cuando Naruto continuó durmiendo con un ronquido ligeramente más fuerte. El Hokage se acercó para liberar la manta debajo de la pierna de Naruto y volver a colocarla en el lugar adecuado sobre el adolescente que todavía roncaba. Sus ojos vislumbraron su abdomen entre su boxer y su camiseta, y se congeló a medio movimiento. La morbosa curiosidad se alzó dentro de sus venas. Trató de empujarlo hacia un lado, suprimirlo, pero falló. La sensación continuó empujándolo más agresivamente con cada segundo que pasaba mientras no podía apartar su mirada de la barriga descubierta, todavía sosteniendo la manta sobre el adolescente. Tragando saliva, tomó su decisión. Su mano bajó gradualmente la manta, con cuidado de no perturbar el sueño de su hijo. Manos temblorosas viajaron hacia la camiseta suelta, un dedo se deslizó debajo de la tela para empujarla aún más. Un destello de chakra. El chico se calmó. Un remolino negro de ébano evolucionó lentamente, gobernando la piel pálida a la tenue luz de la lámpara de lectura. Minato solo lo miró con los ojos muy abiertos. Su boca se había abierto por mucho tiempo. Otra mano temblorosa se levantó, sus dedos esta vez paseando sobre el patrón. Pulsó una vez, y lentamente comenzó a desvanecerse. Con una oleada de adrenalina y desesperación, Minato introdujo otra dosis de su esencia en el sello. Y sucedió algo inesperado. Un segundo, estaba allí, inclinándose sobre su hijo, examinando su sello, su propia obra maestra, y al siguiente momento, parpadeó y abrió los ojos para encontrarse mirando un vacío amarillento. El destello amarillo dio un paso atrás, sus piscinas se balanceaban de un lado a otro para mapear su entorno repentinamente desconocido. Había un tic en su chakra, una especie de brillo. Minato de repente se calmó. La adrenalina corrió por sus venas cuando algo comenzó a materializarse frente a él. Y se había congelado por completo cuando un hombre tomó forma frente a él. Ojos azules idénticos se clavaron en los suyos, uno conmocionado, el otro con un brillo suave y comprensivo. Un largo abrigo blanco enmarcaba un cuerpo sobre un chaleco Jounin y los familiares pantalones y camisa shinobi azul marino. Las cerraduras doradas e impermeables se mecían en la suave brisa que agitaba las suyas de la misma manera. Una copia exacta de sí mismo estaba frente a él, sin hacer nada, solo observándolo con una pequeña sonrisa comprensiva. Que Minato finalmente articuló débilmente. Creo que la pregunta que estaría buscando es:
¿Cómo? La copia trató de bromear, con una sonrisa incómoda en su rostro. Sin embargo, la sonrisa se desvaneció en una expresión seria que hizo que Minato se estremeciera. Eso es fácil. Un chakra similar resuena. La copia se detuvo, esperando que el otro reaccionara, pero cuando nada llegó en respuesta, continuó su explicación. Había usado cada parte de mi chakra restante al reformar el sello de Naruto durante la invasión de Pen. Pensé que me había ido, esta vez para siempre. Pero parece que has presionado lo suficiente para reanimarme una vez más. Como un shock o algo así. Ya sabes, similar a la RCP o algo así. La copia hizo una mueca errante y se encogió de hombros. Comenzó un largo y extenso concurso de miradas que hizo que incluso la copia comenzara a moverse de un pie a otro. Finalmente, la tensión se rompió. Una pequeña risita brotó de los labios del joven Minato, y con un minuto más, se convirtió en una carcajada, su cuerpo temblando mientras las lágrimas escapaban de sus pestañas. Levantó la mano para limpiarlos mientras su risa se apagaba por completo, pero una o dos pequeñas risas lograron pasar de vez en cuando, para molestia de la copia. ¿Has terminado? Su única respuesta fue otra risita, pero esta vez, algo empujó la boca de la réplica hacia arriba en una sonrisa idéntica y astuta. Él es increíble, ¿no? Minato asintió entre dos risas y finalmente se recuperó. Limpiándose los últimos restos de su anterior sesión de risa de la cara, se enderezó y se volvió. Viajando a través del tiempo, salvando a la gente del destino, convirtiendo al Kyuubi en su amigo. El Hokage sacudió la cabeza, con una amplia sonrisa plasmada en su rostro. Haciéndome conocer una versión mía del futuro, exhaló y sacudió la cabeza una vez más, la sonrisa se desvaneció lentamente para cambiar de lugar con una mueca amarga. Pero todavía retiene cosas de nosotros. Así que espero tener mis respuestas de usted. Asumo que se puede sentir lo que está pasando fuera. Su mirada se endureció cuando la levantó para desgarrar a su contraparte. ¿Quién es el hombre enmascarado? Su copia no respondió, pero Minato notó su propio movimiento cuando estaba dudando. Masticarse el labio inferior era su costumbre habitual. Pasó desapercibido para casi todos los demás, además de sus amigos más cercanos, pero ahora podía ver claramente el molesto tic. Minato se enderezó y entrecerró sus ojos ahora ardientes, toda su compostura gritando autoridad. Pero no sirvió de nada con su imagen especular. Sus ojos lo observaban con calma, a pesar del hábito familiar. Quería protegerte, ya sabes, susurró. Solo dime, maldita sea. Puedo soportarlo. Minato espetó, dando un paso hacia su réplica. Estoy seguro de que es alguien que conozco. Demonios, incluso consideré a Kakashi por un momento. Dime, o me volveré loco. La copia aún no había dicho una palabra, por lo que Minato intentó otra táctica. Lanzó su autoridad a un lado, esta vez su rostro se suavizó. Por favor. Si eres yo, sabes que tengo que saberlo. Tengo que salvarlos. Y para eso, necesito información. La copia, esta vez, reaccionó dejando escapar un suspiro y bajando la cabeza ligeramente en derrota. Luego, en el segundo siguiente, recobró la compostura pasándose una mano por el pelo. Naruto todavía piensa que puede salvarlo. ¿Salvar a quién? Preguntó Minato, entrecerrando los ojos. Tobi. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa por él? Minato preguntó, sus ojos se entrecerraron aún más. La copia se detuvo por un segundo antes de que su boca se convirtiera en una sonrisa traviesa. ¿Sabes qué es un anagrama? Yo, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con? Solo piensa en ello. La copia envió otra sonrisa descarada antes de que sus ojos de repente se desviaran hacia un lado, sus orejas se pincharon un poco. Su forma se veía más temblorosa con cada momento. Su sonrisa se desvaneció en una suave sonrisa cuando su forma se volvió más nebulosa. Y dile a Naruto que estoy orgulloso de él más allá de las palabras. Estoy orgulloso de lo que ha logrado. Incluso si esta paz no es tan real como creemos que es. Con esa exhalación final, el eco de la persona desapareció tan rápido como volvió a la vida. Y esta vez para siempre. Kurama observó en silencio el intercambio entre las dos rubias, dándole suficiente privacidad pero aún manteniendo un ojo, o más probablemente escuchando su conversación. El zorro entrecerró sus ojos carmesí, y sus orejas temblaron antes de que el eco volviera a su origen. Había sentido el chakra débil, casi insensible, que permanecía dentro del sello. Pero él nunca pensó en esta posibilidad. Su mente volvió a la conversación, sus ojos se estrecharon una vez más antes de arrojar el extraño comentario del fantasma Minato a un lado. Minato volvió temblorosamente a la realidad.
Parpadeando 2 veces, se dio cuenta de que todavía estaba tocando el vientre desnudo de su hijo. Inmediatamente tiró su mano hacia atrás como si estuviera más caliente que el sol ardiente. Minato dio un paso tembloroso hacia atrás, sus ojos recorrieron la habitación hasta que aterrizaron en algo que perturbó sus pensamientos acelerados. El final de un pergamino familiar sobresalía de debajo de la almohada de Naruto. Minato casi desvió la mirada para finalmente salir de la habitación cuando algo más llamó su atención. El borde del pergamino se rodó 1 centímetro, obviamente abierto. Los ojos de Minato inmediatamente comenzaron a mirar sobre la habitación, su mirada repentinamente se llenó de cosas que hasta ahora había ignorado. Un montón de fotos fueron colocadas ordenadamente debajo de la lámpara de la cama, aseguradas con la tela rota de un segundo Itaicomido cuya placa de metal todavía brillaba bajo las pilas de fotos. El Hokage arrojó su vergüenza a un lado, agarró las fotos y se dejó caer al lado de la cama, girando la lámpara de la cama un poco para tener más luz. Una pequeña sonrisa acechaba en el borde de su boca con la primera foto. Una foto del equipo. 3 niños frente a un adulto Kakashi. La siguiente fue otra foto del equipo. Naruto a un lado, un chico de pelo negro corto y casi anormalmente pálido con una sonrisa vacía extrañamente forzada, y Sakura en el medio. Volteando sobre la pila, había más fotos como esa. Fotos de Shinobi en las 5 naciones. Vio a una chica de Iwa, una foto grupal de Suna e incluso un chico de Kumo. Lentamente colocó las fotos en los estantes, su mirada recorrió la habitación desordenada hasta que encontró otra cosa interesante. Un cuaderno grueso y desgastado con una cubierta naranja vibrante. La escritura descuidada gritaba la identidad de su dueño. Minato frunció el ceño mientras sus piscinas azules trazaban sobre el nombre de Naruto una vez más. Su letra infantil y desordenada había cambiado a medida que sus habilidades de caligrafía sobresalían. Jugó con un pensamiento vergonzoso durante un largo minuto. Robar el diario de alguien sonaba completamente infantil. Pero aún, Minato se mordió el labio, retorciendo la tentación una vez más en su cabeza. Sí. Infantil. Repitió en su mente. Sus ojos se dirigieron una vez más hacia la cubierta naranja. Completamente infantil. Minato sacudió la cabeza y frunció el ceño. Él me dirá. Me lo dirá una vez que piense que está bien. Su línea de pensamiento se vio perturbada por el suave alboroto de la sábana. Naruto se calmó, su expresión pacífica hasta ahora se torció mientras murmuraba, Sasuke. No, Minato miró por encima del hombro a su hijo, observando cómo su expresión cambiaba de vez en cuando. Desde la desilusión, la rabia, el dolor hasta que finalmente se asentó en un ceño fruncido y preocupado. Bastardo, siseó esta vez. El Hokage volvió a mirar el cuaderno a su lado. Su mente retrocedió hace unos días, a la noche de la confesión de Naruto. Cuando huyó de la habitación para alejarse de los suplicantes ojos azules de Naruto. Tenía tanto miedo en aquel entonces. Temeroso de sí mismo, temeroso de su propia impotencia. Que no podría darle la tranquilidad necesaria al hijo por el que estaba suplicando. Se estaba enterrando en el profundo y oscuro pozo de ansiedad que él mismo cavó. Incluso le había mentido a Naruto. Se había ido a casa por un corto tiempo para pararse al lado del cuerpo dormido de Kusina, observando en silencio su sueño. Solo para asegurarse de que al menos ella todavía estaba allí para él, que no había desaparecido durante la montaña rusa en la que se encontró de repente. Minato revisó cada pequeño desliz de Naruto, cada uno de sus fracasos. La noche en que le presentó a Kusina. El momento en que lo había llamado papá, despertando de su pesadilla. La forma desesperada en que se ponía la ropa como un niño le haría a la suya. Minato volvió a los recuerdos que había presenciado y una hora antes. Debe haber estado solo durante su infancia. Porque estaba muerto, porque Kusina estaba muerta. ¿Kakashi? Jugó con la idea de antemano de que si les ocurriera algo, Kakashi miraría a Naruto. Pero también era un niño, destrozado en su alma. Él era ingenuo. Completamente ingenuo. ¿Y Sarutobi? Tenía un pueblo que cuidar. ¿Jiraiya? ¿Dónde demonios había estado Jiraiya todos estos años? Minato sacudió violentamente la cabeza. Su maestro era un buen shinobi, un buen amigo. Definitivamente no abandonaría a su hijo sin que algo se acumulara en el fondo. En ese momento, sus ojos se dirigieron hacia la forma inmóvil de su esposa, vagando hacia su vientre redondo. Tímidamente extendió la mano, descansando su palma sobre el bulto cálido, disfrutando de su subida y bajada rítmica hasta que algo le tocó la palma. Minato se puso rígido, sin mover ni un dedo. Entonces otra vez. Hubo ese leve toque una vez más. Sus labios se convirtieron en una suave sonrisa por tercera vez.
Era su hijo, tocando la puerta de la vida. Sus pensamientos volvieron al presente y Minato tomó su decisión. ¿Estaba bien? ¿Fue malo? No le importaba, porque todavía no sabía casi nada sobre su hijo, su pasado. Su futuro, nuestro futuro, necesitaba saber quién estaba al acecho detrás de esa máscara. Con un movimiento rápido, agarró el libro y salió de la habitación. Minato se acomodó en un sillón en la sala de estar, su esposa e hijo dormían tranquilamente arriba. Los primeros rayos del sol naciente pronto pintarían todo en la mezcla de naranja vibrante y rosa femenino, pero el Hokage lo ignoró. Entonces, también, lanzó su creciente remordimiento a un lado. Soltó una exhalación calmante, mirando desafiante la cubierta naranja aún cerrada en su regazo. Por un capricho, Minato de repente lo volteó, dejándolo abrir en una página aleatoria, en algún lugar cerca del medio. Sus ojos se movieron sobre las palabras con una pequeña sonrisa. Fue una mezcla sobre el horario de entrenamiento de un día y una lista de tareas pendientes. Preguntarle a Kakashi-sensei sobre su estúpido jutsu de iluminación. Pedirle a Paamas Kunai. Lección de taijutsu con Hyugayashi a las 4 y la lista continuó con una o más cosas estúpidas incluidas. Su mirada se detuvo en una oración. El cuaderno pronto se convirtió en un diario real en la página siguiente. Lamento. Era tan obvio en sus ojos ahora que lo recuerdo. Se arrepintió de todas esas cosas que le hizo a todo el mundo ninja. Tobi estaba avergonzado de sí mismo. No como Madara. Podría haberlo salvado. Lo sé, si hubiera tenido la oportunidad, habría podido salvarlo. Tobi repitió el nombre en su mente continuamente, dándole vueltas y vueltas durante largos minutos hasta que casi se volvió loco. Tobi susurró en la habitación y sacudió la cabeza. Un anagrama Tobito y Bibot. Oipt. Otibo y Bobit. Minato se congeló de repente, y también su cuerpo. Sus ojos se abrieron, el aire en sus pulmones se detuvo y su corazón dio un vuelco. Obit, susurró. Obit, oh.